Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de mayo de 2023 y esto es La Contracrónica. El rápido avance de las herramientas de inteligencia artificial ha puesto en alerta a los gobiernos de todo el mundo. Muchos de ellos han anunciado algún tipo de regulación que establezca límites al desarrollo de esta tecnología, una tecnología que está llamada a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Los legisladores de la Unión Europea se encuentran entre los primeros que se han sentido obligados a ponerse a trabajar sobre ello. Un grupo de 12 miembros del Parlamento Europeo está en estos momentos elaborando el armazón de la futura regulación europea en la materia. Pero de nada servirá que Europa regule si el resto del mundo no hace lo propio. Esa es la razón por la que el Parlamento Europeo ha solicitado que se celebre una cumbre a la que asistan representantes de todos los países del mundo para que, entre todos, se encuentren formas de controlar el desarrollo de estos sistemas avanzados de inteligencia artificial. Los parlamentarios europeos han pedido al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que sean ellos quienes convoquen esa cumbre internacional monográfica sobre inteligencia artificial. Entre tanto, el Foro Económico Mundial ha celebrado recientemente una reunión de 3 días en San Francisco para investigar, en compañía de expertos informáticos, de académicos y de reguladores de todo el mundo, las implicaciones técnicas, éticas y sociales de los sistemas de inteligencia artificial tan sofisticados que han ido apareciendo en los 2 últimos años. En un artículo publicado en Project Syndicate, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, el alemán Klaus Schwab, cree que todas las partes interesadas deberían trabajar juntas para encontrar formas de mitigar las externalidades negativas y que la inteligencia artificial traiga más seguridad y más sostenibilidad. El avance de estos sistemas ha sido tan rápido en los últimos años que apenas ha dado tiempo a digerirlo, pero algunos estados se han puesto manos a la obra. A lo largo de 2022, el año pasado, se han aprobado en todo el mundo un total de 37 proyectos de ley relacionados con la inteligencia artificial. El país que más ha regulado ha sido Estados Unidos, que ha aprobado ya 9 leyes, seguido de España, donde han entrado en vigor 5 leyes vinculadas a distintos aspectos de la inteligencia artificial. La propia Comisión Europea propuso hace ya casi 2 años un borrador de regulación para una ley de inteligencia artificial. En este borrador se clasifica las herramientas de inteligencia artificial según su nivel de riesgo, desde bajo hasta inaceptable. Este borrador, ya convertido en ley, se votará la semana próxima. Junto a eso, el Comité Europeo de Protección de Datos ha creado un grupo de trabajo sobre el popular servicio ChatGPT, del que hemos hablado aquí en la Contracrónica hace no mucho. Su interés es estudiar las implicaciones que ChatGPT puede tener sobre la privacidad. En Estados Unidos, los reguladores están interesados en desarrollar un cuerpo normativo que permita la rendición de cuentas de los sistemas de inteligencia artificial en campos delicados como la seguridad nacional o la educación. La Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, que depende de la Secretaría de Comercio, quiere saber qué medidas podrían aplicarse para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean efectivos, éticos, seguros y confiables. OpenAI, que es la compañía que desarrolla ChatGPT, asegura que ya está trabajando con ellos y que están dispuestos a prestar todo el apoyo que se les requiera. La cuestión, como vemos, está todavía muy en sus inicios, está en pañales, pero el asunto urge, porque los desarrollos van mucho más rápidos de lo que a los políticos les gustaría y sobre todo de la velocidad a la que suelen trabajar. En apenas 5 años, los sistemas de inteligencia artificial han revolucionado la industria tecnológica y parece que ahora van más veloces que nunca. La inteligencia artificial es el tema de moda de un año a esta parte. Se habla muchísimo de ella a pesar de que ya estaba con nosotros hace tiempo. Bueno, aquí en la Contracrónica la tratamos Francisco y yo hace no mucho tiempo, hace cosa de un par de meses, y algo me dice que la seguiré tratando solo o en compañía o con el concurso de otros, pues la seguiré tratando a lo largo de los próximos años porque es un asunto muy de nuestro tiempo. Ya digo que no es algo nuevo, ya lleva unos años entre nosotros. Yo soy aficionado a la fotografía, como saben todos los que me conocen,
y llevo oyendo hablar de la inteligencia artificial. Sobre el tema este de las fotos, pues no lo sé, pero tranquilamente desde hace 5, 6, 7 años suelo seguir los estrenos, los nuevos lanzamientos de cámaras, y ya sea las que incorporan los teléfonos móviles como las cámaras separadas, y uno de los reclamos de venta de las marcas como puede ser Nikon o Canon o Sony es siempre eso: introducimos ahora algoritmos para que haga mejor la exposición, introducimos algoritmos para que haga mejor una interpretación del color, cosas así. Ya las vengo leyendo desde hace ya un montón de tiempo, bueno, un montón, 5 o 6 años tranquilamente, y son constantes. Cada vez que sale una nueva generación de teléfonos, ya sean los de Apple o los Android, siempre comparece de algún modo u otro las siglas IA o AI en inglés, de inteligencia artificial. Pero ha sido en los últimos meses cuando ya se ha puesto en boca de todo el mundo. Los chatbots, o como este del ChatGPT del que hablábamos aquí con Francisco, los generadores de imágenes, los motores de búsqueda impulsados por inteligencia artificial, están proliferando a gran velocidad, está en todas partes, no se queda en aplicaciones de nicho que se utilizaba, ya digo, hasta hace no mucho como un reclamo publicitario, sino que vemos que efectivamente al otro lado hay, no sé si llamarlo genuina inteligencia, pero sí máquinas realmente listas. Junto a ellos, junto a estos chatbots y estos generadores de imágenes, se extienden pues las preocupaciones, claro. Cada nueva tecnología implica una serie de ventajas y también algunas desventajas, y eso preocupa porque puede ser que se desarrolle de manera descontrolada esta tecnología, y es una tecnología que incorpora nada más y nada menos que la inteligencia, que es el atributo humano por antonomasia. Los que han dado la voz de alarma han sido en muchos casos los propios desarrolladores de aplicaciones de inteligencia artificial. Cientos de informáticos y expertos tecnológicos en inteligencia artificial, por supuesto, han advertido recientemente sobre los peligros de esta tecnología. Han escrito una serie de cartas abiertas, algunos se han comentado mucho porque entre los firmantes había gente muy famosa como Elon Musk. En una de ellas, publicada a finales de marzo, esta fue la de Elon Musk, por cierto, se pedía una pausa, tal cual, de 6 meses solo, que se parasen todos los experimentos, que se parasen todos los desarrollos sobre nuevos modelos de inteligencia artificial para tomarse una especie de tiempo muerto, como eso del baloncesto, ¿no? Vamos a darle una pensada a este asunto y luego ya, si eso, continuamos. Luego hace menos tiempo, esto fue a principios del mes pasado, creo, un informático británico, un tipo llamado Geoffrey Hinton, que es algo así como el padre de la inteligencia artificial, renunció a su cargo en Alphabet, en Google, avisando de que esto ya no hay ni pausa ni nada, que ya esto se ha ido por completo de las manos. En una entrevista que dio Hinton al New York Times, dijo que no cree que deban seguir desarrollando esto. Al menos hasta que hayan entendido si pueden controlarlo, que es que puede ser que esto adquiera vida propia, en una palabra. Claro, esto nos lleva directos a esas películas distópicas, ¿no? Como Terminator, qué sé yo, ¿no? La segunda, por lo menos, en la que una inteligencia artificial se adueña de las máquinas de todo el planeta y si bien no exterminan, no llegan a exterminar del todo a la especie humana, pues la dejan recluida en los sótanos y les declaran la guerra hasta convertir a los humanos en poco menos que unos esclavos que malviven, ¿no? Bien, evidentemente no va a pasar nada de eso, al menos a corto plazo, ya veremos a largo plazo, pero desde luego la inteligencia artificial no está. Skynet, creo que se llamaba el sistema, hablo de memoria, creo que se llamaba así, el de Terminator 2, todavía no está en los niveles de Skynet, pero algunos piensan que podría llegar a estar en esa escala, es decir, de realmente un cerebro que piense que sea incluso más inteligente que los propios seres humanos, de ahí que haya que controlar esto. Lo que hizo Hinton en esta entrevista fue pedir una regulación y que colaborasen todos los países del mundo para frenar la tecnología que él mismo, él y otros muchos, aseguran que podría machacar el mercado de trabajo de todo el mundo, que podría distorsionar la realidad en Internet y que en el peor de los casos podría superar la inteligencia humana y hasta eliminarnos, llegado el caso, ¿no? Conforme los sistemas de inteligencia artificial se vuelven más sofisticados, pues las amenazas crecen. En algunos aspectos, llegó a decir Hinton en esta entrevista, la inteligencia artificial, estos sistemas ya son mucho mejores que el cerebro humano.
Claro, y lo piensas, ya la cosa empieza a ser preocupante. Claro, establecer marcos regulatorios para universales, por lo menos, más de establecer un marco regulatorio en un país, en un estado o en la Unión Europea, pues puede llegar a ser más o menos fácil si todos se ponen de acuerdo y lo tienen claro. Pero claro, universales en todo el mundo, para la tecnología siempre ha sido complicado, siempre. Pero claro, conforme avanza la tecnología y se hace más sofisticada, es cada vez más difícil. Reglas comunes para tecnologías recientes, qué sé yo, las redes de telefonía 5G, por ejemplo, que se estrenaron hace no mucho tiempo. Bueno, estas han estado plagadas de problemas geopolíticos y de desacuerdos continuos entre los países. La inteligencia artificial va mucho más allá de las simples redes de telefonía 5G. Tiene un potencial inmenso para transformar la economía y la sociedad. Y no necesariamente para mejor. Si todo fuese positivo no habría ningún problema. Adelante, vamos con todo, ¿no? Esto, por lo tanto, presenta un desafío sin precedentes a la comunidad internacional. Como suele ocurrir con casi todo, y cuando digo casi todo digo bien, por no decir con todo, Europa está al frente de la voluntad regulatoria, de poner límites. Europa, ya sabéis, la Unión Europea por lo menos, es el superregulador mundial. Basta que en Europa aparezca una regulación sobre casi cualquier cosa. La de protección de datos yo creo que es el ejemplo más, desde luego el más reciente y el más claro de todos, pero no solo. Las de polución, las de contaminación de los vehículos, los sistemas europeos de regulación suelen a menudo calcarse en otros países. Se toma el que ha salido de la Unión Europea y ni siquiera se adapta. Casi que se cambia el nombre del país. Y a partir de ahí entra en vigor en un montón de sitios. Bien, no se les iba a escapar esto. Los legisladores de la Unión Europea, el Parlamento, votarán la próxima semana sobre una ley de inteligencia artificial que se propuso hace tiempo. Se propuso en 2021, hace casi 2 años, cuando empezaron a hablar de esto, pero claro, en 2021 todavía no había aparecido ChatGPT, que es el que ha terminado de popularizarlo. Hablar de inteligencia artificial sonaba un poco, pues eso mismo, un poco a Skynet, ¿no? Un poco a película de ciencia ficción. Bueno, lo propusieron, han estado el borrador, lo han estado trabajando y lo van a aprobar ahora, bueno, o a rechazar. Esta ley europea califica las aplicaciones de inteligencia artificial como de alto riesgo, de medio riesgo, de riesgo inaceptable y por lo tanto tienen que estar terminantemente prohibidas. Las de alto riesgo, por ejemplo, estarían la aplicación de las leyes, las infraestructuras sensibles, la educación, también el empleo. Estas estarían sujetas a requisitos de cumplimiento y de pruebas mucho más estrictos para las empresas que desarrollan e implementan esas aplicaciones. El problema principal aquí, os lo apuntaba antes en la introducción, es que la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación. Esto sucede en todo. Cuando de pronto aparece algo, ese algo empieza a extenderse y hasta que aparece una regulación sobre ese algo es que han pasado un montón de años. Estoy recordando, por ejemplo, algo relativamente moderno, como son los drones. Empezaron a aparecer a finales de la primera década del siglo, los primeros drones teledirigidos para uso doméstico, quiero decir, aquellos primeros que aparecieron en torno a 2008, 2009, 2010, bien, resultó que 4 años más tarde ya estaban disponibles para prácticamente cualquier persona. En cambio, no se había regulado. Fue entonces, a toda prisa, tuvieron que regular. En Europa, por supuesto, hicieron la regulación sobre drones o una de las regulaciones sobre drones más duras de todo el mundo. Como resultado, pues muchos que hubiéramos querido tener un dron, pues no lo hemos comprado, porque para no poderlo volar, bueno, sí podemos volarlo en un descampado, pero no, a mí no me interesa volarlo en un descampado, sino en el Parque del Retiro. Eso ha frenado, en cierta medida, por lo menos el mercado de los drones. Una regulación en una o en otra dirección puede incentivar un mercado o puede congelarlo. No es que se haya congelado el mercado de los drones, pero desde luego no tiene la vitalidad que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la regulación no es tan estricta. En el tema este de la inteligencia artificial va mucho más rápido que los drones. Todo hay que decirlo, los drones han avanzado mucho, indiscutiblemente, pero esto va mucho más rápido, según parece. Bueno, en cuestión de solo un par de años, no más. Estamos en 2023, pues 2021. La inteligencia artificial ha mejorado mucho, digamos. Ha demostrado cómo puede aprovechar una cosa que se denomina grandes modelos de lenguaje, que no sé si lo habrán traducido así al castellano, pero en inglés es Large Language Models, para imitar a la inteligencia humana.
Y mientras hacía eso, estos sistemas han desarrollado además una habilidad increíble, que lo hemos podido ver todos, pues creando imágenes perfectas, casi fotográficas, de cualquier persona y de cualquier situación, incluso cuando esa situación nunca se ha producido. Estas imágenes pueden ir desde una fotografía de un atentado terrorista, una explosión que nunca ha tenido lugar, hasta retratar a Trump y a Biden dándose un fraternal abrazo. Y que eso lleve a pensar a todo el mundo que efectivamente se han hecho amigos. Ahora, digo Trump y Biden, como puedo decir Trump y Hillary Clinton, o puedo decir Santiago Abascal y Pablo Iglesias, para que nos hagamos una idea. Hace no mucho salía un reportaje en El Mundo sobre esto mismo, ¿no? Que una serie de fotografías en las que se veía a Núñez Feijóo tomando unas cañas con Pedro Sánchez, parecían ellos, tal cual. Otras en las que se veía caminando de la mano por la calle a Pablo Iglesias y a Santiago Abascal, precisamente, que iban pues como si fueran dos amigos íntimos, por no decir otra cosa, que por lo descabellado en sí de la situación pues no les das crédito. Pero se puede empezar a manipular solo con esto, dando una serie de instrucciones a una máquina, se puede llegar a manipular a mucha gente. Evidentemente esto, como es lógico, tiene sus riesgos. Aquí se presentan uno de los principales problemas, y es que cuando se sentaron los reguladores a hacer su ley de inteligencia artificial, esto hace 2 años, la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos de lenguaje estaban aún empezando a desarrollarse en aquel momento. Luego esta ley, una ley que no ha sido aprobada todavía, ya está pasada de fecha, ya está caducada. Al otro lado del charco, la regulación estadounidense de inteligencia artificial sigue siendo un trabajo a medio hacer. Bueno, y soy generoso, a medio hacer no, apenas han empezado a hacerla. El año pasado, el presidente de la Casa Blanca, exactamente, el Poder Ejecutivo, publicó un plan para la declaración de derechos de la inteligencia artificial que establece 5 principios para prevenir la discriminación y proteger la privacidad y la seguridad del usuario. El Congreso de Estados Unidos también está comenzando a moverse con este tema. Los demócratas, por ejemplo, pues ya lo han dicho, quieren negociar con los republicanos y sacar por mayoría absoluta, bueno, mayoría total, que toda la Cámara lo apoye, una legislación, pero no puntual sobre un asunto concreto, sino una legislación integral sobre inteligencia artificial. Lo que hay ahora y se han aprobado unas cuantas leyes, como os decía al principio, solo en el año pasado, en 2022, 37 leyes, son en todo el mundo, eso sí, no solo en Estados Unidos. En Estados Unidos han sido 9. Lo que hay ahora son leyes puntuales, sobre temas puntuales, muy concretos. Bueno, ese es el caso, por ejemplo, de la legislación sobre derechos de autor, privacidad, protección de datos. Bueno, esta de la protección de datos, el gobierno italiano, el de Giorgia Meloni, la utilizó, se valió de esa para prohibir temporalmente ChatGPT. Esto fue el mes pasado, una noticia que recorrió todo el mundo. ChatGPT, ya lo hemos visto aquí, es un chatbot muy popular desarrollado por una empresa, la empresa OpenAI, una empresa estadounidense que tiene el apoyo de Microsoft. Así que tenemos a Washington y a Bruselas tratando de sentar las bases de algo parecido a una gobernanza común de la inteligencia artificial a través del Consejo de Comercio y Tecnología, que es un consejo bilateral. Luego el G7, que incluye también a Japón y a Canadá, también lo ha tratado en la última reunión que sus ministros de Industria tuvieron la semana pasada. Pero claro, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón y el Reino Unido, aunque es cierto que reúnen las principales economías del mundo, no son todo el mundo. Y nadie quiere ver en esto al elefante en la habitación. Bueno, quizás sería mejor decir al dragón en la habitación, es decir, la República Popular China. La relación que tiene China con la tecnología es, no sé cómo expresarlo, es una relación peculiar, un tanto peculiar. Cuando apareció Internet en los años 90, se esforzaron en aislar al país del resto del mundo, construyendo su propio Internet mediante un gran cortafuegos, el Great Firewall que existe en China. No parece que la cosa vaya a ser muy distinta con la inteligencia artificial, si os soy sincero. Al igual que sucede con los buscadores o con las redes sociales o en general con las empresas tecnológicas, China tiene unas regulaciones muy duras, pero muy duras dirigidas en un sentido concreto. Imponen requisitos muy estrictos sobre
cómo estas empresas recopilan datos, entrenan a sus algoritmos, producen resultados de búsqueda, por ejemplo, que sean compatibles con la censura local y que sean compatibles con el propio gobierno, que no pongan en riesgo al gobierno, en una palabra. China, de hecho, tardó, no sé si fueron 3 días, en restringir el acceso a ChatGPT, que no se puede acceder a él desde China, en cuanto el programa comenzó a conquistar el mundo a principios de este año. Cuando tuvieron hasta ese momento les había dado igual porque nadie visitaba ChatGPT, pero en el momento en que estaba disponible todo el mundo empezó a hablar de él, automáticamente lo cerraron. Dentro de sus propias fronteras, China, digamos que está adoptando un enfoque más fragmentario que el de la Unión Europea, que es un enfoque más de ámbito general. En China quieren tener una regulación en función del contenido. Quieren una para imágenes, otra para vídeo, otra para texto. Claro, esto les permite tener un mayor control e ir adaptándose al desarrollo de cada una de las partes. Todas las regulaciones en China, de cualquier manera, y esto tampoco nos debería de extrañar, porque, en fin, conocemos China, tienen como base y como fundamento el terror que el Partido Comunista Chino tiene a perder el control sobre la información. Nada más, eso es todo. Aquello es una dictadura y el tema de la información es importantísimo. No vaya a ser que les salga una inteligencia artificial que sea liberal, que no comulgue con los principios del régimen. En ese caso, sería todo un problema. Por lo demás, China, quitando eso, quiere convertirse en el líder mundial de inteligencia artificial, porque consideran, con criterio, que es una tecnología muy interesante. Pero interesante para que se mantenga el control del partido sobre la sociedad y sobre el país, y no tanto para que las empresas hagan uso de ella a su antojo, poniendo en riesgo al propio partido y al propio régimen. Quitando eso, pues están interesados porque la inteligencia artificial puede servir para muchas otras cosas. Y este es un tren que los chinos no quieren perder. Ya perdieron otros en el pasado y este no lo quieren perder. Pero no quieren perderlo ejerciendo un control estricto sobre su desarrollo. En Europa, la aproximación al problema es distinta. Los europeos o los estadounidenses, para el caso es lo mismo, parten del riesgo, de la noción del riesgo, que pueden tener distintas aplicaciones y regular en función de ese riesgo. Pero riesgo para los ciudadanos y no tanto riesgo para el gobierno. A Xi Jinping lo que le quita el sueño es si la inteligencia artificial puede convertirse en una amenaza para el régimen, no si se convierte en una amenaza para los chinos. Él mismo es una amenaza para los chinos en tanto en cuanto es un dictador. Pero si se quiere conseguir una regulación global, es necesario contar con China. No hay otra, es una parte considerable de la población mundial y la segunda economía del mundo. Aunque lo más probable es que no sirva para nada. Yo en este tema soy escéptico, como no han servido para nada los acuerdos climáticos, estos de limitación de emisiones. Mientras Europa y Estados Unidos se los tomaban más o menos en serio, y ahí tenemos, especialmente Europa, como es, de hecho, el único continente que ha conseguido reducir, poquito, pero reducir las emisiones con respecto a las de 1990. En China, pues era algo meramente orientativo. Decían que sí, bueno, al principio no dijeron ni que sí. Vinieron a decir que ellos eran pobres y que querían enriquecerse y que tenían todo el derecho del mundo a emitir lo que hiciese falta para alcanzar los niveles de vida que había en Occidente. Luego ya que sí, pero era algo orientativo, algo que no iba con ellos. Aunque eso sí, sobre el papel se comprometían. Con esto de la inteligencia artificial podría suceder algo parecido, ocasionando que la regulación en China diga una cosa, que sea estricta, a más no poder, y la realidad sea otra bien distinta. Hoy en día lo que tenemos es una tecnología que está en sus inicios, y también lo está en las regulaciones, como es natural. Se puede observar de cualquier modo una fractura este-oeste muy acusada. En el este lo que prima es el desarrollo de la tecnología, tratándola de llevar lo más lejos posible que se pueda, sin más barreras que las que comprometen la existencia de los regímenes políticos, como el caso del chino, o si queremos extenderlo, como el caso del régimen ruso, el de Putin. En el oeste, en el occidente, lo que preocupa es dónde colocar las barreras. Y más importante aún, saber cuán altas tienen que ser estas barreras en función de la aplicación que se le vaya a dar. En el este se trata, en definitiva, de proteger al Estado y al gobierno. En el oeste, de proteger a los ciudadanos. Aquí Occidente, y creo que la cosa va de suyo, se ve que parte con desventaja.
porque busca limitarse a sí mismo de los excesos de una tecnología concreta, como se ha limitado a sí mismo con la generación de energía por el tema de las emisiones. Esto obviamente constituye un riesgo. Dado que China está haciendo grandes esfuerzos y dedicando muchos recursos a desarrollar la inteligencia artificial, algunos creen que Estados Unidos o que la propia Unión Europea no deberían dudar y deberían mantener el pulso en el desarrollo de esta tecnología. Aunque ese desarrollo se dé en algunos puntos de bruces con la regulación. Estamos de cualquier modo en una fase de lucubraciones teóricas, eso es la verdad, porque aunque la inteligencia artificial ya está aquí, lo está aún de modo un tanto embrionario. Los expertos aseguran que puede ir mucho más lejos y que lo hará. Nos guste o no nos guste, irá mucho más lejos. Es imposible detener un avance tecnológico una vez se ha alcanzado. Puedes decidirlo tú, pero tu vecino lo más probable es que se aproveche de ello. Caray, si los portugueses, por ejemplo, del siglo XV, hubiesen dejado de construir carabelas, simplemente porque les parecía una amenaza, qué sé yo, y carracas, otros las hubieran hecho en su lugar, y con ellas habrían llegado a la India. O si los emperadores chinos de la época de Zheng hubiesen decidido seguir navegando y mandando expediciones del tesoro por el Océano Índico, igual los que hubiesen llegado hasta Europa hubiesen sido los chinos y no los europeos a China. No lo sabemos, evidentemente es historia ficción, pero China ya en el pasado se autolimitó. En este caso, ¿quién se va a autolimitar con esto? Así que, como vemos, el problema es peliagudo, porque todos quieren aprovecharse de lo que esta nueva tecnología traerá. Traerá cosas buenas, eso es evidente, y trae también cosas malas. Lo que es una incógnita es si sabrán detectar el momento en el que se les haya ido por completo de las manos. Vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana con el coche y aumentan nuestras paradas para repostar carburante. Yo te aconsejo que lo hagas en las estaciones de servicio BP y no pongas otra cosa que BP Ultimate con tecnología Active. Porque con un depósito lleno de BP Ultimate con tecnología Active, tu coche podrá recorrer hasta 56 kilómetros más por depósito. Y eso es dinero que te ahorras y tiempo que no pierdes volviendo a parar a repostar. Pero el ahorro puede llegar a ser mayor aún, de hasta 8 céntimos por litro, con tu tarjeta Mi BP si estás en la península o en Baleares o tu tarjeta Plandino BP si estás en las Islas Canarias. Esto funciona de la siguiente manera. Siempre que pares en estaciones BP tendrás 3 céntimos de ahorro por litro en tu tarjeta y además puedes obtener hasta 5 céntimos de ahorro más cuando le pongas BP Ultimate con tecnología Active. Ya sabes, esto no solo es bueno para tu bolsillo, también es bueno para la salud de tu motor. Este tipo de carburante elimina la suciedad, mejora el rendimiento del motor y reduce su desgaste para que el coche te dure muchos años más. Descubre toda la información en mibp.es o plandinobp.es. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Jordi, que es de Tortosa, y que nos habla de la reserva fraccionaria, de la que hablábamos aquí hace solo unos días, y lo difícil, por no decir imposible, que sería ponerla en marcha hoy. A raíz del comentario que han hecho varios contraescuchas al respecto de si el fondo de reserva de los bancos tendría que ser del 100% de los depósitos o no, a ver, yo quisiera también hacer una pequeña aportación. A ver, primero que lo veo completamente imposible. Digamos que eso lo que haría sería impedir totalmente el funcionamiento del banco. Pero aparte es que tampoco se tiene en cuenta otro tema. Es decir, vale, vamos a suponer que garantizamos el 100% de los depósitos. Perfecto. Entonces, ¿cómo damos crédito? Es decir, ¿cómo va a dar crédito el banco? ¿De dónde sacar el dinero para dar crédito si tiene que tener el dinero en reserva de los depositantes a base de endeudarse, por ejemplo? No lo veo claro. ¿Qué podría provocar todo esto? Tal como tú dices, una contracción económica bestial. Dudo mucho que reforzara el sistema económico, como has dicho. Creo que tendría repercusiones muy fuertes. Pero aparte es que en el mejor de los casos lo que haría sería encarecer el crédito de una manera bestial, por decirlo bien claro.
vamos a suponer un préstamo empresarial que se podría sacar hoy en día al 5 o el 6% más o menos, ¿a qué tipo de interés sería? Si casi que se subastaría el préstamo al mejor postor, ¿qué haríamos? ¿Un tipo de interés del 30%, por ejemplo? No sé, no lo veo claro. Y por otro lado, otro comentario, dile casualidad o lo que sea, pero un contraescucha en Londres te dijo que se había hecho una prueba sobre alertas, que se enviaban unos mensajes al móvil, etcétera, etcétera. Es muy curioso, pero hace pocos días aquí en la zona de Tarragona en la que vivo también se hizo un caso similar. Entonces, nada, solo comentarte este hecho y ya está, ¿vale? Venga, Fernando, un abrazo y felicidades por tu trabajo. Si se obligase por ley a conservar el 100% de coeficiente de caja en los depósitos a la vista, el banco tendría que cobrar por los depósitos para poder prestar. Y eso, evidentemente, como bien dice Jordi, encarecería mucho los préstamos. Llegas ahí, les dejas 3.000 euros y te dicen, bueno, pues esto te va a costar tanto al mes para que te los guardemos. Eso sí, los tienes aquí, no se los vamos a prestar a nadie. Bueno, eso que creas en otros tipos de depósito, los que el cliente, mediante un contrato, pues autorizase al banco a prestar, qué sé yo, el 10%, el 20%, el 40% o el 90% del depósito. Ahí el banco pondría condiciones, claro, como por ejemplo que solo estuviese disponible en el acto la parte depositada, el resto no, como esos depósitos a plazo fijo que se pueden contratar en cualquier banco. Te lo dejo y hasta dentro de un año no puedes recuperarlo. Entre medias, pues yo dispongo de este dinero a placer. No lo tienes recuperable durante el primer año, el primero, los 2 primeros o los 3 primeros, en función del tipo de depósito que hayas contratado. También podría el banco no prestar dinero. En ese caso, pasaría a encargarse solo de la guardia y custodia de los depósitos y de prestar servicios de tesorería a cambio de pues una cantidad mensual, ¿no? Como es lógico, claro, el cliente nunca podría incurrir en números rojos porque el banco no podría cubrirlos. Uno de los elementos fundamentales del negocio bancario, a veces se nos olvida, eso debería ser la asunción de riesgos. Recibir dinero con una mano para prestarlo con la otra, ganando algo de dinero en el camino, mediante un tipo de interés que se aplica al préstamo y que debería fijarse en función de la demanda de crédito que hay en ese momento. Si hay poca, el tipo debería bajar. Si hay mucha, el tipo debería subir. El precio, vamos, del dinero. Pero vamos, como bien dice Jordi, hoy por hoy un sistema de coeficiente de caja al 100% sería impracticable. Convertiría a los bancos, pues algo así como en cajas de seguridad, bastante caras, por cierto, lo que ocasionaría que apareciesen otros que remunerasen algo por el ahorro, ya fuese en el mercado formal o en el informal. Cuando no gastamos el dinero que ganamos, nos gusta ponerlo a trabajar, es decir, que se multiplique. Eso no lo hace si guardamos 2 jamones de pata negra, lo más que nos puede suceder es que se nos pongan malos, pero no se van a multiplicar, no vamos a volver a la vuelta de 2 años y encontrarnos 3 jamones. Con el dinero sí sucede, es el único producto con el que sucede eso. Bien, esto lo podemos hacer en el banco invirtiendo. En el primero la remuneración, como bien sabemos, es minúscula, casi te cuesta dinero dejarlo ahí. Lo segundo es arriesgado, pero porque tiene que serlo. La regulación bancaria, especialmente después de la última crisis, es tan estricta que han hecho de los bancos unas entidades zombies a las que les cuesta mucho ganar dinero con su negocio tradicional. De ahí que se hayan inventado todo tipo de servicios por los que cobran, a veces cantidades abusivas. Por cierto, respecto a lo que comentas del contraescucha, que desde Inglaterra nos contaba que le habían enviado un mensaje de prueba desde el gobierno para inaugurar el canal de avisos de emergencia, le comenté en su momento que es un modo muy efectivo de llegar a casi toda la población cuando la ocasión lo requiera. Que sé yo, una inundación, una tormenta de nieve, un huracán, una erupción volcánica, etc. Lo que le preocupaba a este contraescucha era la privacidad. Pero caray, la administración sabe mucho más de nosotros que el simple teléfono móvil. Ojalá solo supiese nuestro móvil. Conoce dónde vivimos, con cuánta gente, con dónde trabajamos, cuánto ganamos, qué tenemos en propiedad, cuánto dinero tenemos en el banco. Los depósitos son a la vista, no lo olvidéis. A la vista del gobierno, a la vista de las autoridades, vamos. No existe el secreto bancario, salvo en muy pocos países. Caray, que nos envíe un SMS, sinceramente, es peccata minuta. Bien, vamos ahora con Andrei, que es de Valencia y que nos comenta la candidatura del hijo de Bob Kennedy a las primarias demócratas. Hola Fernando, un gran saludo a ti y a todos los contraescuchas. En esta ocasión quería abrir un tema acerca de las candidaturas primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos, y es que recientemente ha hecho oficial su candidatura el sobrino de JFK y el hijo de Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr. Pues bien, es una figura un tanto interesante,
Es interesante su opinión acerca de las grandes corporaciones, de cómo funciona el sistema moderno neoliberal, de los rescates a las grandes corporaciones. Está un poco en contra de todo aquello, está en contra de la FDA por su financiación por parte de empresas de Big Pharma, ¿no? Él, a lo largo de toda su carrera, ahora mismo tiene 70 años, he visto que ha sido abogado ambientalista, digamos, ha estado metido en bastantes casos en donde se ha juzgado pues la posible implicación contra la salud pública de varias empresas del carbono, me parece, que estaban asentadas al lado del río Hudson y que bueno, estaban deshaciendo mercurio, y que eso podía estar contaminando el tema de la pesca y demás. También es interesante su visión sobre las vacunas y eso pues le ha valido entrar en polémica y ser tachado de anti-vaxxer, aunque él luego ha rectificado un poco, ha aplanado el tono diciendo que bueno, que él está vacunado, que todos sus hijos están vacunados y demás. Aunque, bueno, ya sabemos todos que es un tema arisco y demás. Pues bueno, no sé si habrás visto alguna entrevista con él, hay varias en canales independientes de YouTube y una más en CNN, me parece. Pues eso es, perdona por haberme alargado y nada, quería saber tus impresiones acerca de este candidato interesante. Vale, hasta luego. Pues no es mucho, Andrei, lo que sé de Robert Kennedy hijo, uno de ellos, porque tuvo 11 Robert Kennedy. Robert Kennedy fue el hermano de John Fitzgerald Kennedy, vamos, el que fue fiscal general durante su presidencia, que al que también asesinaron en Los Ángeles en 1968. Bueno, pues no es mucho lo que sé de este hombre, más allá de unas pocas generalidades. Anunció su candidatura a las elecciones primarias del Partido Demócrata hace solo un par de semanas. Lo leí en la prensa y la verdad es que no le di mayor importancia. No se la di porque se presentará también a las primarias el actual presidente, que es Joe Biden. El que está de presidente tiene las de ganar en las primarias siempre. Kennedy es un ecologista de toda la vida y es famoso por ser antivacunas. Antivacunas en el más amplio sentido de la palabra, no solo de la COVID, que también, por supuesto. Es fundador de una asociación contraria a las vacunas. Sinceramente, no le veo mucho recorrido en las primarias. Es un tipo polémico, fácilmente atacable en los debates por parte de sus oponentes y luego, importantísimo, nunca ha tenido un cargo electo. A las primarias se suelen presentar por regla general senadores, representantes, exgobernadores de estado, gobernadores en ejercicio incluso. Hay algunas excepciones. Trump, sin ir más lejos, que llegó a presidente, esa fue una de lo de Trump llegando a presidente en 2017 sin haber tenido un cargo electo en su vida, era una de las peculiaridades de Trump. Pero si echamos un vistazo a los últimos presidentes, pues nos encontramos lo que nos encontramos. Obama fue senador por Illinois, Bush gobernador de Texas. Bueno, Obama había sido también senador del estado y después posteriormente nacional. Bush fue gobernador de Texas, Clinton gobernador de Arkansas, Bush padre fue vicepresidente de Reagan y también fue representante por Texas. Reagan fue gobernador de California, como todo el mundo sabe. Carter fue gobernador de Georgia. Gerald Ford fue vicepresidente de Nixon y además había sido durante un montón de años representante por Michigan. El propio Nixon había sido vicepresidente de Eisenhower y representante por California. Lyndon Johnson fue senador y representante por Texas, las dos cosas. Amén de vicepresidente de Kennedy, de John Fitzgerald. En fin, así podríamos seguir, ¿eh? El propio Kennedy había sido senador y representante por Massachusetts. Dwight Eisenhower fue distinto. Él llegó a la presidencia sin haber ostentado antes un cargo electo, pero caray, era mucho más que eso, era un héroe de guerra. Había sido comandante supremo de los aliados en Europa y jefe del Estado Mayor del Ejército. Caray, Robert Kennedy Jr. no tiene nada de eso. Es un ecologista profesional salpicado por mil polémicas. Así que, como te decía antes, Andrei, no le veo mucho recorrido. Bien, vamos ahora con Maribel, que vive en Irlanda y que nos habla del voto por correo y de los problemas que está teniendo para votar en estas elecciones. Y quería dejarte un comentario sobre las elecciones y el voto por correo. Primero agradecerte lo que haces porque me gusta mucho la historia y disfruto mucho de las contrahistorias de los viernes, pero también me gustan los vídeos que haces entre semana para ponerme un poquito al día de lo que pasa por España. Pero te cuento, mira, las elecciones ahora del 28 de mayo
yo siempre voto por correo. Como extranjero residente, español residente en Irlanda, estoy registrada en el CERA. Estamos a día 4 y se supone que yo tenía que haber recibido ya la primera carta que te mandan, que es una carta certificada, un papelito que te mandan, que tienes que decir sí, quiero votar, sí, soy yo. Y les mandas eso con una fotocopia de tu carnet de identidad. Después de eso, te tienen que mandar otro sobre con las papeletas y donde vienen 3 cartas. Una para la delegación provincial, otra para la embajada y luego la de las papeletas. Cada una de ellas tiene que llevar una fotocopia de tu pasaporte o tu carnet de identidad. Bueno, pues se supone que la primera se tenía que haber recibido antes del 27 de abril. Nada, que no ha pasado. Y luego las siguientes hasta el 7 de mayo. Tampoco ha pasado. Y se supone que se puede votar hasta el día 23 por correo, una vez que reciba las papeletas. De momento ya te cuento, estamos a día 4 y no he recibido nada. Pero esto pasa todas las veces que hay elecciones. Hay veces que hemos tenido que mandar la carta certificada el último día o el día antes. Digamos que el último día es el 23, pues el 22 o el 23. Y hay veces que no hemos recibido ninguna documentación hasta el 18. Y esto a mí me huele un poquito a chamusquina. Siempre me ha olido mal y ahora me huele peor. Si puedes, me cuentas cómo va eso del voto por correo y cómo lo cuentan y cuándo lo cuentan. Gracias. Pues nada, muchas gracias, Maribel. No sé a qué obedecerá el retraso. Quizá es algo limitado a Irlanda o quizá es algo más extendido. Lo desconozco. Si hay contraescuchas por ahí por el ancho mundo que quieran votar y no lo han conseguido todavía, que nos informen. Y sé que hay contraescuchas por todo el mundo. Pero vamos, no creo que se deba una intención por parte del gobierno de evitar que los españoles en el extranjero voten. Porque, bueno, como bien nos dices, es lo habitual. Yo creo que se debe más al colapso general que a la administración. Cualquier gestión, escuchadme bien, por minúscula que sea, lleva una eternidad últimamente. Todo está atascado y te dan cita para dentro de meses, eso cuando te dan cita. No pidáis en el registro porque no hay cita de ninguna manera. Ni para la siguiente era no hay. Y no lo entiendo de verdad, porque hay más empleados públicos que nunca. Unos 3,5 millones. Así que no sé a qué debe. No se debe a falta de personal, sino a que el personal que tiene la administración, que es muy numeroso, no está bien gestionado, no está donde tiene que estar, ni quizá debidamente incentivado a trabajar, no lo sé. Desconozco la razón, lo que sí conozco es el resultado. Luego, respecto a tu pregunta de cómo se recuenta el voto por correo, pues a ver, se hace de la siguiente manera. Los empleados de correos entregan, el cartero, entregan todos los votos emitidos por correo a cada uno de los colegios electorales a las 9 de la mañana, porque tú votes en una mesa concreta, aunque estés en Irlanda o aunque estés en la Conchinchina, da igual. Justo antes de abrir el colegio les entregan pues los votos que han emitido por correo los votantes que están fuera. El presidente de la mesa guarda los votos que le han entregado al cartero, los guarda de una forma segura hasta el cierre de las mesas electorales. Esto es a las 8 de la tarde. Luego, tras el cierre, lo que hace el presidente de la mesa es que saca los votos emitidos por correo, los sobres, y los vuelca en la urna y los mezcla con los depositados por los votantes en persona. Una vez se han juntado ambos votos, los presenciales y los emitidos por correo, se procede con el recuento. Así es como se hace. No hay un voto aparte, no hay un escrutinio aparte, que primero se escrutan las mesas y después, posteriormente, se abren las sacas del correo. Según tengo entendido, se hace así. Se mezclan todos y así se va mucho más rápido. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Macron y sus múltiples problemas. Gobernar para el pueblo perdonándose a sus representantes y al mismo pueblo, es decir, por decreto, para recortarles redistribuciones a los pensionistas porque éstas amenazan la viabilidad estatal, ni resuelve la viabilidad estatal que tiene múltiples vías de agua presentes y futuras, y a la que este parche, aparte de para señalizar el drama, nada le soluciona, ni tampoco le da rango de estadista a Manuel, al que se le pone cara de tiranuelo y cuya popularidad repta. La ineptitud en este caso no radica en no ver el problemón, sino en no poder gestionar los intereses creados que vetan la solución simplona. Es lo que tiene ser un cantamañanas, que sonríes mientras cantas hasta que llega el mañana y se te congela el rictus. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega el programa de hoy, el primero de la semana, 8 de mayo. Mañana será 9 y estaré de vuelta. Hasta mañana.